Bueno, el día de hoy vamos a continuar con las propiedades geométricas de las secciones y continuamos analizando momentos de inercia respecto a algún eje determinado cualesquiera. Adicionalmente, en este ejemplo también se abordará lo que corresponde al radio de giro una vez que se calculan esos momentos de inercia. Bueno, entonces el ejemplo es el que se muestra en la pantalla y establece lo siguiente: determinar los momentos de inercia y radios de giro respecto a los ejes X y Y. Entonces aquí ya me están diciendo, ¿sabes qué? Vas a calcular el momento de inercia respecto a este eje X y respecto a este eje Y. Y es importante identificarlos, porque si los calculan respecto a algún otro eje, pues evidentemente el valor va a ser diferente. Tal como establecí hace un momento en la introducción teórica, el momento de inercia cambia en función de en dónde estén los ejes de referencia. Aquí ya me están diciendo respecto a este eje X y este eje Y. ¿Qué se indican en la siguiente figura? Las cotas están en milímetros. Bueno, si observan, esta es la misma figura que me sirvió de ejemplo cuando calculé centros de gravedad. Es una figura que al menos a mí me parece interesante porque involucra varias figuras simples e involucra diferencias también. Diferencia en cuanto a una resta, cuando tenemos que restar este círculo que está incrustado en la figura. ¿Qué es lo que cambia respecto al ejemplo que manejé para centros de gravedad? Solamente cambian los ejes. Pude haber dejado los mismos ejes, pero me pareció interesante cambiarlos como para partir de cero. Partir del hecho de que no sabemos en dónde están los centros de gravedad de cada una de las figuras simples. Aquí ya lo habíamos resuelto, pero respecto a estos ejes que estaban marcados. Entonces aquí solamente los cambié como para hacer esto ligeramente diferente, pero partiendo de la misma base del dibujo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, al igual que hicimos para centros de gravedad, es descomponer esta figura compuesta en figuras simples. La forma en que la descompongo es tal como lo hicimos en la clase pasada, es decir, esta figura triangular, la figura 1, más el rectángulo, la figura 2, más el medio círculo, la tercera figura, y a eso le vamos a restar el círculo de aquí. Y así es como está descompuesto. Desde luego, en esa descomposición, pues hay que asignar signos. Sería la figura 1, más la figura 2, más la figura 3, menos la figura 4. ¿Por qué menos? Pues para poderle sustraer y nada más estarme referenciando al contexto original de la figura geométrica. Bien, entonces, tomando como referencia los ejes que nos está proporcionando el ejercicio, este eje X y este eje Y, cada una de estas figuras, o para cada una de estas figuras, vamos a identificar su centro de gravedad. Y en el centro de gravedad, yo sugiero, como para no perderlo de vista y tenerlo presente, que pongamos unos ejes alternativos, que son los que estoy marcando aquí de color rojo. Como estos ejes están pasando por el centro de gravedad, para este caso de este triángulo que es la figura 1, entonces este eje X ya no se va a llamar eje X, se va a llamar eje X testada. ¿Por qué el eje X testada? Porque es el eje X que cruza el centro de gravedad. Análogamente, para este otro caso, le estoy llamando eje Y testada porque es el eje vertical que cruza el centro de gravedad. Bueno, entonces, les decía yo que en una parte de la fórmula del teorema de Steiner aparece esta distancia, la distancia D. Entonces, esta distancia es una distancia de desfasamiento. Es decir, es la distancia que hay desde el eje de referencia hasta el eje que está en el centro de gravedad de la figura simple que estoy analizando, de alguna de las figuras simples en las cuales haya descompuesto la figura compuesta. O mejor dicho, de cada una de las figuras simples. Y para cada una de las figuras simples, pues esa distancia posiblemente sea diferente. Entonces, reitero, esta D es la distancia entre el eje de referencia, digamos, entre el eje X, si es que estoy calculando el momento de inercia respecto al eje X, y el eje X testada, es decir, el eje X testada que le corresponde a cada una de las figuras simples. Esa es la distancia de desfasamiento.
En otras palabras, ¿cuál es el desfasamiento que hay entre este eje X, que es la referencia que me está proporcionando el ejercicio, y el eje X que cruza el centro de gravedad de este triángulo? Pues su distancia de desfasamiento es igual a 40, es decir, la distancia que los aleja uno de otro. Entonces, mediante estos esquemas de la descomposición geométrica que se hace de la figura compuesta, se está obteniendo esos valores D que nos sirven para la fórmula. Ahora bien, respecto al eje Y el eje Y testada, ¿a qué es igual su desfasamiento? Pues es esta distancia. Y se preguntarán, ¿cómo los obtuve? Pues con las fórmulas de centros de gravedad que poseemos para el triángulo rectángulo. Si lo recuerdan y si no lo recuerdan, lo pueden consultar en el formulario. Yo se los voy a comentar aquí. Les había dicho yo que a partir del ángulo recto es 1/3 hacia cada uno de los lados para localizar el centro de gravedad. Significa entonces que esta otra distancia que hay, residual o restante, pues serían los 2/3 restantes, ¿no? Entonces, desde aquí hasta acá sería 120 entre 3 a 40. Pero realmente lo que me interesa es la distancia que hay hasta este, que es el eje de referencia. Insisto en ese sentido, no pierdan de vista el eje de referencia. Entonces, ¿qué distancia hay hasta el eje de referencia? Pues los 80 restantes que faltan para el 120. De forma análoga para el eje X, 60 entre 3, pues es igual a 20. Significa que desde aquí hasta acá son 20, pero la distancia que realmente nos interesa es la que hay de alejamiento hasta donde está el eje de referencia. Entonces son los 40 que aquí aparecen. Bueno, y ya terminamos con la figura 1. Ahora vayamos con la figura 2. Entonces, miren, en cada una de estas figuras es identificar el centro de gravedad. Y en ese centro de gravedad poner los ejes X y Y testada. Y finalmente establecer qué distancia hay entre el eje X testada, de cada una de estas figuras simples, y el eje X. En este caso, la distancia que aquí interesa es la que hay desde este eje X hasta acá abajo. Y la distancia que aquí interesa es la distancia que hay desde el eje Y testada hasta el eje Y, que es la referencia, que ahora quedó de este lado. Este es un rectángulo. Aquí no hay mucha ciencia. 120 entre 2, pues son 60 hacia cada lado. Significa que son 60 hacia acá. Por otro lado, 40 digo 80 entre 2 son 40 hacia cada lado, más los 60 que aquí tenemos, pues nos da una distancia igual a 100 milímetros, que es la distancia que aquí está indicada. Voy a encerrar en rectángulos las distancias que realmente son las que nos sirven para la fórmula, esa distancia D, les decía yo, de desfasamiento. Hasta ahorita entonces serían esas dos, la que corresponde para la figura 1, que era la figura triangular, y la figura 2, que es la rectangular. Ahora vayamos al semicírculo. Una vez más, identificamos el centro de gravedad y colocamos el eje X testada y el eje Y testada. Ahora las distancias que estoy buscando es establecer qué distancia hay desde este eje X testada hasta este eje X. Y acá la distancia entre el eje Y testada y el eje Y. Tratándose de un semicírculo, pues aquí está fácil respecto al eje Y, serían 120 entre 2, pues son 60, que es esta distancia que aquí aparece en la parte de abajo. Por otro lado, si es que hay alguna dificultad, pues lo que hay que calcular es la distancia que hay desde la base del semicírculo hasta el centro de gravedad. Es la fórmula, ya se la saben, igual a 4R entre 3pi, aquí la estoy poniendo, pensando que aquí tenemos un radio de 60, desde luego. Y el resultado da 25.46, pero como la distancia que realmente interesa, reitero, es la que hay desde este eje X testada hasta el eje X de referencia, pues hay que sumarle lo que hace falta para que llegue acá, y en este caso serían desde la base del semicírculo que queda aquí hasta acá abajo, pues hay que sumarle estos 140 que suman el 60 más el 80, es decir, estos 140 más 25.46, pues finalmente se obtiene el 165.46. Bueno, aquí también voy a indicar estas distancias como para no perderlas de vista.
Bueno, y finalmente el círculo. En el círculo pues no hay mucho chiste, es al centro donde se hace el pivote para poderlo generar. Se marca el eje X y el eje Y testada de esta figura en particular y se miden las distancias que hay hasta el eje Y y hasta el eje X respectivamente. Entonces, acá no hay mucho chiste, tampoco me parece a mí. La distancia finalmente que deseamos obtener es esta que hay desde acá hasta acá y serían 60, es decir, la mitad de estos 120, pensando que está a la mitad es el centro de gravedad de este círculo. Y 140, que sería la distancia que hay desde aquí, desde el centro del círculo hasta el eje X de referencia. Entonces, las distancias que aquí son de interés es este 140 y el 60 que aquí aparece. Bueno, entonces, ya que hicimos la descomposición en figuras simples, lo que yo sugiero es que antes de abordar el teorema de Steiner, se calculen las áreas de cada una de estas figuras simples. Y adicionalmente, se obtenga el área total de esta figura a considerar. Entonces comenzamos con esta que era la figura 1, es una figura triangular, sería base por altura entre 2, 120 por 60 entre 2. Aquí tengo la operación. Y ya pues el resultado queda 3.600 milímetros cuadrados. Aquí vamos a partir del hecho de que esa figura no la conocíamos y la estamos resolviendo de cero. Porque alguien pudiera decir, podemos ver las áreas que calculamos en el ejemplo, sí, en la explicación anterior, porque la misma figura, pues sí, sí las pueden ver, pero estoy partiendo del hecho de que partimos de cero. Bueno, después el área de la figura 2, un rectángulo, base por altura, 120 por 80. Aquí está, 9.600 milímetros cuadrados. El área de la tercera figura es un semicírculo, pues entonces sería pi por radio al cuadrado entre 2, porque es la mitad del círculo. Entonces pi por radio al cuadrado, que son 60 entre 2, y da este valor. Y finalmente el área 4, que es un círculo completo, pues pi por radio al cuadrado, pi por 40 al cuadrado. Finalmente, entonces obtenemos el área total. El área total, que según lo que vimos acá, resulta de sumar el área 1, más el área 2, más el área 3, menos el área 4. De ahí del por qué aquí le estoy poniendo el signo menos. Y ya obtenemos el gran total como área de 13.828.32 milímetros cuadrados. Por cierto, cuando estemos calculando momentos de inercia, los signos los vamos a poner hasta que se está aplicando el teorema de Steiner, en el sentido de que solamente se va a restar la figura que según la geometría es la que tenemos que sustraer. En otras palabras, a diferencia de centros de gravedad, aquí es indistinto si el desplazamiento es hacia la izquierda o hacia la derecha, el desplazamiento que tenemos. ¿Por qué razón? Porque finalmente esa parte, dice aquí la fórmula va elevado al cuadrado. Y si fuera, por ejemplo, con signo negativo porque el desplazamiento es hacia la izquierda, pues menos por menos da más. Y si da más, pues más por más da más, ¿no? Entonces aquí la sugerencia es que todas las cantidades, al momento de estarlas usando, particularmente los desfasamientos, pues las manejemos positivas, para no meternos en complicaciones de signos, si no se van a confundir. Bueno, entonces ya calculamos las áreas de cada una de las figuras simples y el área total de la figura en su conjunto. Ahora sí, vamos a calcular los momentos de inercia. ¿Cuáles momentos de inercia está solicitando este ejercicio? Pues el momento de inercia respecto al eje X y el momento de inercia respecto del eje Y. Es decir, está solicitando el IX y el IY. Entonces, a pesar de que no lo pone literalmente, sabiendo que los momentos de inercia se representan con la letra I, y pensando que vamos a calcular respecto al eje X y respecto al eje Y, sencillamente esa I mayúscula ponerle el subíndice de lo que estemos calculando. X si es el Y, si es el momento de inercia respecto al eje X, y Y
si es respecto al eje Y. Bueno, entonces, ¿qué establece el teorema de Steiner o de ejes paralelos, como quieran llamarle? Establece esto. Aquí estoy reproduciendo la fórmula como para no perderlas de vista. Dice que el momento de inercia respecto a cualquier eje X, en este caso el momento eje X es este que me está proporcionando el ejercicio, que pudo haber sido otro, sí, pudo haber sido cualquier otro, sencillamente estas instancias hubieran cambiado porque hubiera sido diferente la posición de ese eje de referencia. Más, bueno, igual a la sumatoria de las inercias respecto al eje X que cruza el centro de gravedad, más la sumatoria de las áreas de cada una de las figuras simples, por eso las calculamos aquí, para no estarlas calculando durante la operación, sino ya tenerlas y sencillamente irlas jalando conforme se van necesitando, por las distancias de desfasamiento al cuadrado, de desfasamiento entre el eje X, en este caso, respecto a cada uno de los ejes X testados que fuimos calculando. Es decir, estas distancias que identificamos en la descomposición geométrica de la figura compuesta. Bueno, entonces a partir de aquí es ir reproduciendo esta operación por cada una de estas figuras simples. ¿Cuántas figuras simples tenemos? Tenemos 4 para este ejercicio. Significa que esta parte, este desarrollo lo tengo que replicar 4 veces. Uno por cada una de las figuras simples en las cuales descompuse la figura compuesta. Entonces voy a comenzar con la figura 1 para irme en orden. Entonces, la figura 1 es un triángulo rectángulo. Se van al formulario e identifican únicamente el IX testada y el IY testada, tal como les había comentado hace un momento. Entonces, para el caso que nos ocupa, vamos a calcular el IX testada porque vamos a comenzar con el eje X. Entonces aquí voy a encerrar solamente esa parte. ¿Qué establece el teorema de Steiner? Dice aquí, el IX testada de la figura 1, que es un triángulo rectángulo, ¿a qué es igual su IX testada? A BH cúbica entre 36. Entonces sustituimos cantidades. La base de este triángulo es igual a 120 y su altura 60. Entonces sería 120 por 60 al cubo entre 36. Esto es lo que dice la fórmula. Y luego dice aquí más el área. Como estoy en la figura 1, miren, aquí esto que estoy encerrando en este corchete es lo que corresponde a la figura 1. Entonces en cada corchete es lo que corresponde a cada una de las figuras. Entonces más, dice aquí el área. ¿A qué es igual el área de la figura 1? A 3600. ¿Por qué el de la figura 1? Insisto, porque estoy comenzando con la figura 1. Y esto por la distancia de desfasamiento que hay entre el eje X de referencia y el eje X testada de la figura 1. ¿A qué es igual esa distancia entre el eje X y el eje X testada? Pues es igual a este 40 que aquí aparece. Aquí tengo la flecha al revés. Entonces, ¿a qué es igual? A 40, de ahí sale ese 40. Reitero, como estoy calculando el IX, entonces la referencia es el eje X respecto al eje X testada de cada una de las figuras simples. Para esta figura 1 es igual a 40. Y es lo que aparece entonces aquí. Profe, Sí. entonces está basando como desde la línea de tu línea X al punto, pues vale 40, ¿verdad? De ahí se Sí. está basando. Sí, así es. Ah, Esa fue la importancia de haber hecho la identificación preliminar para después nada más estar jalando los valores. Muy bien. Bueno, entonces, y con esto ya terminamos con la figura 1, porque ya reproduje toda esta operación. Su IX testada, que era esta parte, más su área por su distancia de desfasamiento al cuadrado. Ahora bien, según esto, hay que sumar la figura 2, según la descomposición geométrica que hicimos. Entonces, por eso aquí hay un signo más, porque hay que sumarle la operación que resulte de este desarrollo para la figura 2. La figura 2 es un rectángulo, si observan aquí, de 120 de base y 80 de altura. Veamos qué dice el formulario. Acá está el rectángulo. Estamos calculando el IX, entonces solamente vamos a ver esta por lo pronto.
Dice aquí, BH cúbica entre 12. Bueno, entonces nada más sustituyo valores. La base del rectángulo, que es 120, según observábamos, por la altura, que son 80 al cubo, porque así dice la fórmula, entre 12. Entonces, esto es la aplicación de la fórmula. Y es el cálculo, reitero, del IX testada. Y luego dice aquí más, pues más el área de la figura 2, porque ahora estoy en la figura 2. 9600, 9600. Por la distancia de desfasamiento entre el eje X de referencia y el eje X testada de la figura 2. ¿A qué es igual esa distancia? Para el caso que nos ocupa, ahora la distancia que hay, aquí también tengo la flecha al revés, entre el eje X y el eje X testada de la figura 2 es igual a 100. Entonces, aquí lo pongo, 100 al cuadrado. Y ya terminé entonces con la figura número 2. Ahora vamos con la figura número 3, que también tengo que sumarla según la indicación que establecimos en la descomposición geométrica. Es el semicírculo. Buscamos el semicírculo. Aquí está. Y aquí está la fórmula del IX testada. Dice que es igual a 0.1098 por R a la cuarta. Y es lo que estoy poniendo aquí. 0.1098 por R a la cuarta, en donde el radio de este semicírculo es igual a 60. Esta cantidad que aquí aparece. Entonces aquí estoy aplicando la fórmula del IX testada. Luego dice aquí más el área de esta figura número 3, que es igual a 5654, por la distancia de desfasamiento entre el eje X y el eje X testada de la figura que estoy abordando. Entonces, ¿qué distancia hay desde el eje X hasta el eje X testada de esta figura número 3? 165.46. Y es lo que aquí aparece, 165.46 al cuadrado, porque así dice la fórmula, que tiene que elevarse al cuadrado. Y todo esto entonces es el desarrollo de esta fórmula del teorema de Steiner para la tercera figura. Ahora bien, ¿qué continúa? La figura 4. Y la figura 4, por cierto, la tengo que restar. De ahí entonces el por qué aquí le estoy poniendo este signo menos. ¿Por qué? Pues porque tengo que restar lo que obtenga del desarrollo de la fórmula de Steiner de la figura número 4. La figura número 4, que por cierto es un círculo. Vamos al formulario y buscamos el círculo. Está acá arriba. Acá establece que el valor del IX es igual al IX, bueno, del valor del IX testada igual al IX y el Y testada. Y que esto para todos es igual a pi por radio a la cuarta entre 4. Entonces sustituyo los valores de esa fórmula. El radio aquí es igual a 40, por cierto. Entonces, pi por radio, que son 40 a la cuarta entre 4, según lo que dice la fórmula. Y luego más, porque también así dice la fórmula, más el área de la figura número 4, 5026.55. Y por la distancia de desfasamiento que hay entre el eje X de referencia y el eje X testada de la figura número 4, que en este caso es igual a 140, según vemos aquí. Esta es esta distancia de desfasamiento, que también, por cierto, la indiqué al revés. Entonces es 140. Y es el 140 que aquí aparece. Bien, aquí yo no lo hice, pero mi sugerencia es como para que no tengan complicaciones al momento de calcular en la calculadora, pues que vayan calculando la operación de cada uno de estos corchetes, es decir, de cada una de estas figuras. Y finalmente lo que resultó de esta figura 1, más lo de la figura 2, más lo de la figura 3, menos lo que haya resultado en la figura número 4, les va a dar esta cantidad, que son 163.305.450.30 milímetros a la cuarta, que es lo que deseábamos obtener. De esa forma, entonces ya obtuvimos el momento de inercia respecto al eje X.
Bueno, una vez que ya calculamos el IX, aún antes de calcular el IY, podemos aventurarnos a calcular el RX, porque también me están calculando los radios de giro respecto al eje X y respecto al eje Y. Entonces, para calcular el radio de giro, insisto, no hay mayor ciencia, solamente es aplicar esta fórmula y sustituir las cantidades. En este caso, Rx va a ser igual a la raíz cuadrada del Ix entre el área total de la figura. En este caso, el Ix, ¿a qué fue igual? A 163.305.450. Entonces, raíz cuadrada de lo que resultó del Ix entre el área total de la figura, que son los 13.828.32. Entonces se efectúa la división y al resultado de esa división se le saca la raíz y se obtiene entonces el valor del Rx, es decir, el radio de giro respecto al eje X de referencia. Para este caso es 108.67 milímetros. Aquí quiero hacer notar, si observan, que las unidades de los momentos de inercia son unidades de longitud a la cuarta. En otras palabras, si las medidas aquí hubieran sido las acotaciones en pulgadas, pues aquí hubiera dado pulgadas a la cuarta. Si hubieran sido en metros, pues metros a la cuarta. Es decir, la unidad geométrica que se está usando, la acotación que se está usando en la figura, elevado a la cuarta. ¿Siempre va a ser así? Siempre va a ser elevado a la cuarta. Y por otro lado, se observan, para los radios de giro, son las unidades elevadas a la 1. Es decir, sin exponente. ¿Siempre va a ser así? Sí, también siempre va a ser así. Y de esa forma, entonces, ya se estaría calculando tanto el momento de inercia como el radio de giro respecto al eje X de referencia que nos habían dado para este ejercicio. Lo que hay que hacer con respecto al eje Y, pues es lo mismo, solamente que ahora la referencia va a ser el eje Y, y ahora hay que tomar las distancias que hay entre el eje Y de referencia y el eje Y testada de cada una de las figuras simples en las cuales se haya descompuesto la figura compuesta. Entonces, el teorema de Steiner, aquí aparece, lo anuncio, sumatoria de IYs más, de IY testadas más sumatoria de áreas por D al cuadrado. Bueno, entonces retomamos el rumbo. La primera figura es un triángulo rectángulo. Entonces buscamos el triángulo rectángulo. Y ahora, como estamos calculando IY testada, IY, vamos a ver la fórmula del IY testada. P cúbica por H entre 36. Sería la fórmula que tenemos que aplicar. En donde la base es igual a 120 y la H es igual a 60. Entonces ahora va a ser 120 al cubo por 60. 120 al cubo por 60. Si se fijan, son estas mismas cantidades, solamente que ahora el cubo va en la base, no en la altura. Entonces, entre 36, según lo que dice la fórmula. Luego más el área de la figura 1, porque una vez más en este corchete estoy poniendo lo de la figura 1, que es igual a 3.600 por la distancia de desfasamiento que hay entre el eje Y de referencia y el eje Y testada que cruza el centro de gravedad de la figura 1. ¿A qué es igual esa distancia? Pues ahora la distancia que hay entre el eje Y testada y el eje Y es igual a 80. Y es la distancia que estoy poniendo acá. Entonces acá nada más para hacer énfasis, para el eje X será 40, para el eje Y es 80. Aunque suene contradictorio, y sé que lo suena, para el eje X tomamos distancias verticales y para el eje Y distancias horizontales, porque finalmente una distancia horizontal es la que aleja el eje Y testada del eje Y. Bueno, 80 al cuadrado. Y luego más. ¿Por qué más? Pues porque voy a ponerlo de la figura 12 y tengo que sumársela. Entonces identificamos la fórmula del rectángulo, porque ahora es un rectángulo. Y buscamos Y testada. Una vez más, en la misma fórmula, bueno, casi la misma fórmula, y ahora el cubo va en la base. Entonces, base al cubo por H entre 12. Sería entonces 120 al cubo por 80 entre 12. Aquí está. Y esto es solamente para calcular su Y testada. Y luego más el área de esta figura 2, que son 9.600,
por su distancia de desfasamiento entre el eje y el eje Y testada, que para este caso es igual a 60, que es la distancia que aquí aparece, 60 al cuadrado, porque pues así dice la fórmula. Y luego más, la tercera figura, el semicírculo, buscamos el semicírculo y buscamos la fórmula del Y testada. La buscan y es esta. Pi por radio a la cuarta entre 8. Sustituimos este pi por radio al cuadrado, el radio del círculo exterior o del semicírculo era 60 a la cuarta entre 8, más el área del semicírculo, 5654.87, por la distancia de desfasamiento que hay entre el eje Y de referencia y el eje Y testada, son 60. 60 al cuadrado. Y finalmente menos, porque es el área que tenemos que sustraer, el del círculo. Y para el círculo, establece que para calcular el Y testada es igual que para el X testada, es decir, pi por radio a la cuarta entre 4. Pi por radio a la cuarta entre 4 más el área, 5026.55, por la distancia de desfasamiento que hay entre el eje Y el eje Y testada, 60 también. Se efectúa la operación, lo que resulte de esto más esto y menos esta última cantidad, y va a dar 77.340.712.80. Y este sería entonces el resultado del IY. Finalmente, calculamos su radio de giro. La fórmula es análoga a la que se usó respecto al eje X, solamente que ahora vamos a tomar el IY, porque estamos calculando el RY. Entonces, raíz cuadrada de 77.340.712, esta cantidad que aquí aparece, entre el área total de la figura, esta que calculamos en el paso número 2. Entonces, insisto aquí, primero se hace la división y a lo que resulte se le saca la raíz y da 74.79 milímetros. Y ya finalmente entonces enuncio los resultados que me estaban solicitando, el IX, el IY, RX y RY.